Hay momentos en la historia en los que, aunque no lo creamos, la realidad supera la ficción, y esto que te voy a contar hoy es una muestra de ello. Esta historia es real, está documentada y fue llevada a cabo por uno de los gobiernos más poderosos del mundo. Corría la década de 1950, el mundo estaba dividido por la Guerra Fría, y el miedo era una herramienta tan poderosa como cualquier arma. Cientos de personas fueron utilizadas como conejillos de indias en experimentos secretos, sin su consentimiento, sin saber qué les estaban haciendo y sin posibilidad de negarse. Todo esto en nombre de la seguridad nacional. Hoy vamos a hablar de uno de los programas más oscuros de la historia de Estados Unidos. Vamos a hablar del proyecto MK Ultra. Antes de nada, hay algo que quiero aclararte, y es que cuando te digo que fue llevado a cabo por el gobierno de Estados Unidos, es fácil imaginarse al presidente, al Congreso, leyes aprobadas y decisiones públicas. Pero en el caso de MK Ultra, las cosas no funcionaron exactamente así. MK Ultra no fue un programa debatido en el Congreso, no fue aprobado mediante una ley y no fue anunciado públicamente. Fue un proyecto secreto Central Intelligence Agency. de la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos, vamos, de la CIA. El gobierno es la parte visible del poder. Elecciones, discursos, leyes, ruedas de prensa. Y la CIA, en cambio, es justo lo contrario. Su trabajo se trata de operar en la sombra. No gobierna el país, no hace leyes. Su misión es obtener información, adelantarse a amenazas y hacer cosas que precisamente no están planeadas para salir en los periódicos. Esto no significa que la CIA opere como una banda independiente. La agencia forma parte del Estado, depende del Poder Ejecutivo y se financia con dinero público. Pero durante décadas, especialmente en los años 50 y 60, tuvo muy poco control externo. Y aquí entra en juego el contexto de hoy. Para que podamos entender cómo nace MK Ultra, debemos situarnos bien en el momento histórico. Nos situamos en plena Guerra Fría, un periodo en el que el mundo estaba dividido en dos bloques irreconciliables. Por un lado estaba el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, basado en el capitalismo, la democracia liberal y el libre comercio. Por el otro lado estaba el bloque comunista, liderado por la Unión Soviética y más tarde por China. Y aquí había un sistema completamente opuesto. Partido único, control estatal y una visión totalitaria de poder. Estos dos mundos ya no solo es que fueran distintos, es que también eran incompatibles. No se trataba simplemente de una rivalidad política o económica, era también una lucha ideológica. Cada bloque estaba convencido de que si el otro ganaba, su forma de vida desaparecería. En este contexto, Estados Unidos y la Unión Soviética se vigilaban continuamente. No solo competían en armas nucleares que ya de por sí podían destrozar el mundo, sino que también competían en espionaje, propaganda, influencia cultural y algo mucho más inquietante, el control psicológico. Durante los años 50 comienzan a circular rumores cada vez más preocupantes dentro de los servicios de inteligencia estadounidenses. Se habla de prisioneros de guerra que, tras pasar por manos soviéticas o chinas, regresan completamente cambiados. Soldados que reniegan de su país, personas que confiesan crímenes improbables, individuos que parecen haber perdido su voluntad. Y la frase que empieza a repetirse una y otra vez es lavado de cerebro. La sensación en Washington es clara. ¿Y si el enemigo ha descubierto cómo manipular la mente humana? ¿Y si puede romper psicológicamente a una persona sin tocarla? ¿Y si puede obligar a alguien a confesar, traicionar o incluso matar? Y con esto surge la pregunta más peligrosa de todas. ¿Y si eso es cierto y nosotros no sabemos cómo hacerlo? En ese clima de miedo, paranoia y secretismo, Estados Unidos refuerza sus estructuras de inteligencia. En 1947 se crea definitivamente la CIA, justo cuando el mundo empieza a dividirse definitivamente en esos dos bloques irreconciliables. La misión de la CIA es clara: anticiparse al enemigo, obtener información y proteger la seguridad nacional, incluso si para ello hay que operar completamente en la sombra. Apenas 6 años después, en 1953, dentro de esa misma agencia, nace un proyecto secreto con un objetivo tan ambicioso como inquietante, y el objetivo era explorar hasta dónde se puede manipular la mente humana. Y no para defenderse con misiles ni para ganar una guerra convencional, sino para dominar algo mucho más profundo: el comportamiento, la voluntad y la conciencia de las personas. Este proyecto recibe un nombre en clave: MK Ultra, de Mind Control, que lo pusieron con K, y Ultra, que salió de otros de los muchos proyectos que había en la época.
MK Ultra es autorizado por la cúpula de la CIA y puesto en marcha bajo la dirección práctica de un químico llamado Sidney Gottlieb. Gottlieb no era un científico cualquiera, estaba obsesionado con encontrar sustancias y métodos capaces de alterar la mente humana. Drogas, hipnosis, privación sensorial, aislamiento, cualquier cosa que permitiera romper psicológicamente a una persona. Oficialmente, todo esto se justificó como una respuesta al comunismo, como una medida defensiva frente al lavado de cerebro soviético-chino, como una forma de no quedarse atrás en una guerra que ya no solo se libraba con armas, sino también con ideas. Pero con el tiempo y con los documentos que salieron a la luz, quedó claro que MK Ultra no solo se limitó a intentar protegerse, también buscaba aprender a hacer lo mismo. Hasta ahora hemos hablado de contexto, de miedo y de decisiones tomadas en despachos cerrados. Pero a partir de aquí, MK Ultra dejó de ser una idea para convertirse en algo real, porque para comprobar si era posible manipular la mente humana, la CIA necesitaba experimentar, y para experimentar necesitaba sujetos. El problema es que, en la mayoría de los casos, esas personas jamás supieron que estaban participando en un experimento. A principios de los años 50, la CIA se obsesiona con una sustancia, y esa sustancia es el LSD. Era una droga relativamente nueva, poco conocida y con efectos impredecibles sobre la percepción, la conciencia y la personalidad. Para los responsables de MK Ultra, el LSD parecía la sustancia perfecta. Si una droga podía desorientar completamente a una persona, romper su identidad y hacerla vulnerable, quizá también podría utilizarse para interrogar, manipular o controlar. Uno de los primeros pasos de MK Ultra fue experimentar con su propia gente. Soldados, agentes de inteligencia y funcionarios del gobierno estadounidense se convirtieron en sujetos de prueba sin saberlo. Estos experimentos se realizaron principalmente a comienzos de 1950. Instalaciones gubernamentales, centros de investigación ligados al ejército e incluso en reuniones internas de la CIA. El método era tan simple como inquietante. Durante una comida, una reunión informal o una pausa para tomar algo, a algunos participantes se les añadía LSD en la bebida. Era la sustancia perfecta porque no se notaba aunque la echaran en la bebida, no tiene sabor y no tiene color. Y ahí ni había advertencias ni había consentimiento. Nadie les decía que estaban a punto de perder el control de su propia mente. Minutos u horas después comenzaban los efectos. Algunos sufrían ataques de pánico extremo, otros entraban en estado de confusión total, paranoia o ansiedad profunda. En ciertos casos, personas entrenadas para situaciones de estrés, como militares o agentes, quedaban completamente desbordadas. Había quienes creían que estaban muriendo. Otros creían que estaban siendo perseguidos. Y algunos sufrían episodios psicóticos que podían durar horas o incluso días. Mientras tanto, otros miembros del experimento observaban y tomaban notas. ¿Qué decían? ¿Cómo reaccionaban? ¿Y cuánto tardaban en desorientarse? También se fijaban en si podían tomar órdenes o no, o si eran capaces de distinguir la realidad de la ficción. Para la CIA no se trataba de cuidar a esa gente, se trataba de medir hasta qué punto esa droga podía anular la voluntad de las personas. En varios informes internos se recoge cómo estos experimentos generaron problemas realmente graves, consecuencias como crisis nerviosas, secuelas psicológicas, personas que trataron meses en volver a la normalidad y personas que jamás lo hicieron. Pero en lugar de detener el programa, la conclusión fue otra muy distinta. Nada de esto, nada de este sufrimiento era una señal de alarma para ellos. Simplemente era información útil para sus experimentos. Desde su lógica, si una sustancia podía provocar miedo, confusión y pérdida de control incluso en soldados entrenados, entonces podía convertirse en una herramienta poderosa. Y así, lo que comenzó como pruebas internas se convirtió en el primer paso hacia experimentos cada vez más extremos, con civiles, pacientes psiquiátricos y personas que nunca tuvieron oportunidad de defenderse. Aquellos primeros experimentos con soldados y funcionarios no se quedaron en sustos puntuales ni en informes internos. En uno de esos ensayos, la historia de MK Ultra cruzó una línea de la que ya no había vuelta atrás, porque uno de esos hombres no volvió a ser el mismo y su historia acabó de la peor manera posible. Frank Olson no era ni un desconocido ni un civil al azar.
Era un científico que trabajaba para el ejército de los Estados Unidos, especializado en información sensible relacionada con armas biológicas y químicas. Este hombre colaboraba estrechamente con programas secretos del gobierno. Él ya estaba acostumbrado al secreto y, en teoría, era alguien en quien se confiaba. En noviembre de 1953, Olson fue invitado a una reunión secreta en una cabaña aislada utilizada por la CIA para encuentros confidenciales. El ambiente era informal y aprovecharon para hablar de trabajo, comer y beber. En un momento dado, en ese ambiente distendido, uno de los agentes aprovechó un despiste de Olson para añadirle LSD en la bebida. Esta droga se le había administrado por orden directa de Sidney Gottlieb, quien, como te dije antes, era el responsable directo de MK Ultra. El objetivo era saber qué ocurría cuando una persona entrenada era drogada sin previo aviso. Pues bien, las horas posteriores, Olson empezó a encontrarse mal. No entendía qué le pasaba, se sentía desorientado, ansioso y profundamente alterado. Yo no sé si este hombre llegó a sospechar en algún momento que algo le habrían hecho porque, bueno, supongo que supiera un poco cómo funcionaba la CIA. Pero bueno, a diferencia de otros sujetos víctimas de este macabro experimento, Olson no mejoraba con el paso de los días, al contrario, empeoraba. Comenzó a sufrir episodios de paranoia intensa, no dormía, lloraba, decía que había cometido errores imperdonables, que algo dentro de él se había roto para siempre. Alarmados por su deterioro, a buenas horas, la CIA decidió llevarle a Nueva York para ser evaluado por un médico. Lo que no se le dijo a la familia es que ese médico también trabajaba para la propia agencia. Para esta evaluación alojaron a Olson en el Hotel Statler en Manhattan, acompañado en todo momento por un agente encargado de vigilarlo. Pero la madrugada del 28 de noviembre de 1953, Frank Olson cayó por la ventana de su habitación del 10º piso del hotel. Murió en el acto. La versión oficial fue inmediata y contundente: suicidio. Durante años el caso se cerró sin más preguntas. La familia de Olson no supo que había sido drogado con LSD sin su consentimiento, y mucho menos sabían que había sido parte de un experimento. No fue hasta después, cuando MK Ultra salió a la luz, que la verdad empezó a emerger. El propio gobierno estadounidense reconoció lo que ocurrió, y el presidente de los Estados Unidos pidió disculpas públicas a la familia de Olson. Además, fueron indemnizados, pero ni nadie fue juzgado ni nadie fue condenado. El caso de Frank Olson demuestra algo esencial, y es que lo de MK Ultra no eran ni juegos mentales ni hipótesis de laboratorio, eran reales y podían matar. Pero lo más inquietante es que su muerte no provocó el cierre del programa, provocó algo muy distinto. La CIA no se detuvo, aprendió que estos experimentos eran demasiado para hacerse a plena vista, que debían alejarse aún más del control y esconderse mejor. A partir de ahí, MK Ultra se volvería más grande, más secreto y mucho más oscuro. Hasta ahora hemos visto cómo MK Ultra utilizó soldados, funcionarios y pacientes vulnerables, pero hubo un escenario clave donde estos experimentos pudieron crecer sin levantar sospecha: las universidades. Las universidades eran lugares respetados, prestigiosos y supuestamente seguros. Durante los años 50 y 60, la CIA empezó a financiar investigaciones psicológicas en universidades de élite. Muchas veces no lo hacían directamente, sino a través de sociedades pantalla y subvenciones aparentemente inocentes. En los documentos de estas investigaciones se hablaba de estudios de personalidad, resistencia al estrés y comportamiento humano. Absolutamente nada que levantara sospechas. Pero lo que realmente escondía algunos de esos estudios eran experimentos psicológicos extremos, diseñados para llevar a las personas a su punto de ruptura. En ese punto, en 1959, aparece en escena un adolescente brillante, un niño prodigio que con tan solo 16 años consigue entrar en la prestigiosa Universidad de Harvard. Su nombre era Theodore Kaczynski. Ted era un joven introvertido, extremadamente inteligente, como te puedes imaginar, y socialmente aislado, un perfil que sin saberlo lo hacía especialmente vulnerable. Poco después, su profesor, el psicólogo Henry Murray, una figura muy reputada e influyente que además había trabajado anteriormente con la OSS, que es la agencia previa a la CIA, comenzó un estudio psicológico para el cual convenció a Kaczynski para que se presentara voluntario. Esto junto a varios compañeros a los que también convenció. Claro, ni les explicaría en qué consistía ni qué métodos utilizaría. Todo esto era en nombre de la ciencia. Pero este experimento en realidad no buscaba medir la inteligencia ni la memoria.
Este experimento lo que buscaba era ver si eran capaces de romper psicológicamente a personas que eran mucho más inteligentes que la media. A estos estudiantes se les pidió que escribieran ensayos detallando sus creencias, sus valores y sus ideas más profundas. Con esto, más tarde, durante las sesiones que podían durar horas, les sometían a ataques verbales despiadados. Ridiculizaban sus ideas, su personalidad era humillada y ponían en duda su identidad. Todo esto mientras les tenían conectados a sensores y los grababan en vídeo. Esto quisieron disfrazarlo de debate académico, pero no tenía nada de debate ni mucho menos de académico. Era una demolición psicológica sistemática. Kaczynski participó en estas sesiones durante más de 2 años. Años clave en la construcción de su identidad. Recordemos que tan solo tenía 16 años. Él mismo describiría esta experiencia como uno de los momentos más traumáticos de su vida. Tras abandonar la universidad, Ted se fue aislando cada vez más. Rompió con la sociedad y se acabó retirando a una cabaña aislada sin electricidad y sin siquiera agua corriente. Entre 1978 y 1995, Ted Kaczynski, desde el anonimato, enviaría bombas por correo a universidades, científicos y aerolíneas, convirtiéndose en uno de los terroristas más buscados de todos los tiempos de los Estados Unidos. Mató a varias personas e hirió a decenas. El país lo conocía como una bomber. Aunque aquí tenemos que ser muy honestos. No existe una prueba directa de que el experimento en Harvard formara parte directa de MKUltra, pero sí que sabemos varias cosas como que ocurrió en la misma época, usó métodos psicológicos extremos, su director tenía vínculos con la inteligencia y encaja perfectamente con la lógica de aquel programa. MKUltra no explica por sí solo quién fue Ted Kaczynski, pero ignorar este contexto sería igual de irresponsable, porque lo que sí demuestra este caso es algo mucho más amplio, que durante décadas se experimentó sin ningún tipo de pudor, ética o decencia con mentes jóvenes en lugares donde nadie sospechaba nada, en lugares teóricamente seguros, y que algunas de esas personas cargaron con las consecuencias durante toda su vida. MKUltra no creó a una bomber, pero sí nació en un mundo donde romper una mente humana se consideraba un precio aceptable, y algunas de esas mentes nunca volvieron a ser las mismas. Mientras algunos experimentos, como te he contado, se desarrollaron en universidades, otros cruzaron una línea mucho más peligrosa. En Canadá, en el Allen Memorial Institute de Montreal, el prestigioso psiquiatra Ewen Cameron puso en marcha uno de los métodos más extremos jamás financiados dentro del ecosistema de MKUltra. Cameron no era un científico cualquiera, era una figura respetada a nivel internacional, era una eminencia. Llegó a presidir varias asociaciones psiquiátricas y era visto como un referente en su campo. Precisamente por eso nadie sospechó nada de lo que este hombre llegaría a hacer. Al hombre se le olvidaron sus valores y su ética profesional cuando le ofrecieron mucho dinerito por encabezar este experimento. Uno de los experimentos más macabros de la historia de la CIA. Bajo la apariencia de tratamiento médico, Cameron empezó a experimentar con una idea radical, la idea de borrar una mente humana y comenzar a crearla desde cero. El primer paso consistía en destruir la personalidad ya existente en el sujeto. Para lograrlo, sometía a las personas a condiciones extremas. Las aislaba completamente sin contacto humano, las privaba de sueño durante días, se les inducía el coma con drogas durante semanas y eran sometidos a electrochoques masivos. Aquí el objetivo no era curar nada, el objetivo era romper la mente de esas personas para intentar reprogramarlas con nuevas ideas, nuevos recuerdos y nuevos objetivos. Muchos pacientes ingresaban en ese hospital con problemas relativamente leves como ansiedad, depresión o estrés postraumático. Tras varias sesiones, algunos ya no recordaban ni quiénes eran. Olvidaban sus nombres, su edad, recuerdos de la infancia e incluso habilidades básicas. En palabras de un informe descubierto posteriormente, los pacientes regresaban a un estado mental infantil. Cuando la mente estaba totalmente debilitada, comenzaba la segunda fase del experimento. Cameron hacía que los pacientes escucharan grabaciones con mensajes simples repetidos miles de veces. Eran mensajes sobre identidad, obediencia o conducta. Mensajes como no sabes quién eres, no sabes quién eres, no sabes quién eres, repetido varias veces. O debes obedecer. O cosas como hacer lo que te dicen te hace sentir bien. Las cintas se reproducían durante horas, día y noche, a veces incluso hasta semanas. Estos mensajes los escuchaban mientras estaban bajo los efectos de las drogas o los sedantes. El objetivo era claro: implantar nuevos patrones mentales en una mente vacía.
Muchos de los pacientes, como en los casos anteriores, jamás dieron su consentimiento. No sabían que estaban participando en un experimento financiado por la inteligencia extranjera. Y tras abandonar el hospital, muchos de ellos ni siquiera pudieron volver a trabajar. Otros necesitaron cuidados de por vida. Familias enteras quedaron destruidas. Durante años todo esto permaneció oculto y Cameron murió sin ser juzgado. La CIA negó su implicación directa, pero décadas después, documentos desclasificados confirmaron la financiación encubierta y algunas de las víctimas recibieron compensaciones económicas, aunque ningún dinero pudo devolverle a esas personas la vida que habían perdido. Nada de esto fue un error médico, fue un experimento diseñado para ver hasta qué punto la mente humana podía ser destruida y si después podía ser controlada. Al fin y al cabo es lo que buscaban, controlar a las personas. Después de experimentar en bases militares, hospitales y universidades, la CIA llegó a una conclusión inquietante. Para observar el comportamiento humano en su forma más vulnerable, necesitaba sacar los experimentos del laboratorio y llevarlos a un entorno mucho más íntimo. Con esa idea es como nace la operación Midnight Climax, que fue un subproyecto de MKUltra activo principalmente a mediados y finales de los años 50. Aquí el escenario no fueron ni hospitales ni universidades, fueron apartamentos secretos conocidos como safe houses en San Francisco y Nueva York. Estos los alquilaba y controlaba la CIA. En su interior los preparaban con micrófonos, cámaras y espejos unidireccionales, como esos que se ven en los interrogatorios de las películas que al interrogado le ven desde fuera pero él no les puede ver. Eso. Pero claro, todo esto era un secreto y nadie de los que allí entraba sabía que estaban siendo vigilados. Para atraer a estos hombres, la CIA recurrió a algo tan simple como efectivo. Recurrió a mujeres que practicaban la profesión más antigua del mundo, la prostitución. Estas mujeres colaboraban con la agencia llevando a sus objetivos cuando estaban desprevenidos a estos apartamentos. Y el encuentro pues parecía consentido, normal y privado, pero no lo era. Durante lo que ellos creían una cita se les ofrecía alcohol y en un momento de distracción les añadían LSD en la bebida. Y a partir de ahí todo cambiaba. Mientras, al otro lado del espejo, agentes de la CIA observaban y tomaban notas. No intervenían, pero lo miraban todo. A diferencia del resto de experimentos, Midnight Climax no buscaba borrar la mente ni reprogramarla. Buscaban algo muy distinto, pero igual de inquietante. Querían saber hasta qué punto se puede influir o manipular a una persona en su momento de mayor vulnerabilidad, por esa exposición máxima a nivel emocional y sexual. Muchos de los hombres observados no eran simples ciudadanos anónimos. Algunos eran funcionarios, militares o personas con acceso a información sensible. Exactamente el tipo de perfiles que interesaban a los servicios de inteligencia. Midnight Climax no es lo mismo que los experimentos en universidades ni los procedimientos de Cameron. No había electrochoques y no había cintas repetitivas, pero compartían algo: la ausencia total de consentimiento y la idea de que el ser humano era simplemente un medio para un fin. La operación Midnight Climax también estuvo supervisada por Sidney Gottlieb, el mismo químico que diseñó gran parte de MKUltra. Gottlieb llegó a admitir años después que muchos de los experimentos se hicieron sin ningún plan claro. Se experimentaba y luego pues se decidía para qué podía servir. Algunos de estos informes describen estas sesiones con un tono sorprendentemente frívolo, como si se tratara de curiosidad científica o simplemente de entretenimiento. Mientras tanto, las vidas de estas personas quedaban marcadas sin jamás saber por qué. Midnight Climax no fue una locura aislada, fue una consecuencia de todo lo anterior. Si podían drogar soldados, si podían romper pacientes, si podían humillar estudiantes, también podían observar a las personas en su momento más vulnerable y ver hasta dónde llegaban. Esta operación demuestra que MKUltra no tenía un límite claro, solo tenía una pregunta constante: ¿qué pasa si cruzamos la línea un poco más? Durante más de 20 años, MKUltra operó en las sombras, sin periodistas, sin denuncias públicas y sin control real. Y probablemente habría seguido oculto de no ser por una combinación de errores, filtraciones y un cambio de época. A comienzos de 1970, Estados Unidos vive una crisis de confianza sin precedentes debido a la guerra de Vietnam, el escándalo del Watergate y una sensación de que el gobierno había mentido sistemáticamente a sus ciudadanos. En este clima, el gobierno decide mirar por primera vez dentro de las agencias de inteligencia. En 1975, el Senado crea una comisión especial para investigar los abusos de poder, y esto, que empieza como una investigación general, termina destapando algo mucho más oscuro. Programas ilegales,
espionaje a ciudadanos estadounidenses y finalmente experimentos humanos secretos. Durante las audiencias, antiguos empleados de la CIA comienzan a hablar. Se mencionan drogas, interrogatorios, sujetos sin consentimiento. El nombre de MKUltra aparece por primera vez en público. La reacción es inmediata. La población se indigna. Muchos se asombran y algunos hasta creen que no pueda ser real. Pero aquí llega uno de los momentos más graves de toda la historia. 2 años antes, en 1973, el entonces director de la CIA, Richard Helms, había dado una orden muy concreta: destruir todos los archivos de MKUltra. Por lo que miles de documentos, informes, registros de experimentos y listas de sujetos fueron eliminados. Miles de pruebas fueron destruidas. Solo sobrevivieron 20.000 documentos, que ojo, eran unos cuantos. Pero no porque alguien quisiera salvarlos, sino por un error administrativo. Estaban mal archivados en otra sección. Gracias a este fallo, hoy sabemos de MKUltra, pero nunca sabremos hasta dónde llegó realmente. Algunas víctimas demandaron al gobierno, se pagaron indemnizaciones, hubo disculpas públicas, audiencias televisivas, pero hay un dato que lo resume todo, y es que nadie de alto nivel fue condenado penalmente, ni responsables políticos, ni directores, ni los científicos. MKUltra no es solo una historia del pasado ni una anécdota de la Guerra Fría, no es una conspiración exagerada. Es un recordatorio de lo que puede ocurrir cuando el miedo justifica cualquier cosa, cuando el secreto sustituye a la ética y cuando las personas se convierten en simples herramientas. Soldados drogados sin saberlo, pacientes psiquiátricos destruidos de por vida, estudiantes humillados psicológicamente. Habían observado a ciudadanos tras un espejo mientras perdían el control de su mente. Todo esto ocurrió, y no en un país enemigo, ocurrió en una democracia. MKUltra nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado cuando cree que nadie le está mirando? Hoy existen leyes, comités éticos y mayor supervisión, pero ninguna norma es suficiente si la sociedad dejamos de exigir transparencia, porque los programas secretos no comienzan siendo monstruos desde el principio, empiezan siendo medidas excepcionales, experimentos necesarios y solo por esta vez, pero cuando queremos darnos cuenta, ya es demasiado tarde. MKUltra no nos habla solo del pasado, nos advierte del presente y sobre lo fácil que es repetir errores cuando creemos que el fin lo justifica todo.